su hablar puedo ver lo que Dios ya planeó. La iglesia, su hogar, para habitar hoy con su pueblo y allí poder hablar. Sin palabra, por su pueblo se corrompe, mas al hallarla prospera en su vivir. Con aquellos que el Señor separó, yo puedo festejar. Sus profetas hoy nos dan revelación en la palabra que el mismo Dios sopló. Este hablar la unidad a su pueblo, por tal vivir estoy agradecido a Dios. Dios les bendiga. Es un gozo una vez más estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva y es eficaz. En el día de hoy vamos a compartir un tema relacionado con el ministerio de la iniquidad que está contenido en el libro de Segunda a los Tesalonicenses en el capítulo número 2. Y vamos a desarrollar este tema. Estoy seguro que va a ser de mucha utilidad, de mucha ayuda, sobre todo los tiempos finales en los cuales nos encontramos, donde Satanás está incrementando su trabajo y nosotros necesitamos estar apercibidos para que podamos nosotros poder ser vencedores. El Señor está pronto en su venida, Cristo viene pronto, necesitamos velar, necesitamos estar preparados y por lo tanto necesitamos conocer al enemigo de Dios, que es nuestro enemigo, para que podamos avanzar de manera victoriosa. Vamos a orar y vamos a colocar esta palabra en la presencia del Señor. Señor, en esta hora nos colocamos delante de ti, colocamos este tiempo de comunión, de ministración de la palabra. Pedimos a ti, Señor, que tú te añadas a este mensaje, te añadas a esta palabra, añades gracia, Señor, para que cada oyente que va a recibir tu palabra reciba vida y reciba edificación. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amados hermanos, los invito para que leamos en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, vamos a leer versículo número 5 en adelante. Dice así: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ya que está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En la Biblia hay muchos misterios. Voy a mencionar dos misterios que están en contraposición el uno con el otro. Uno es el misterio de la piedad y el otro es el misterio de la iniquidad, del cual vamos a hablar hoy. El misterio de la piedad es Dios expresado
en Cristo, Dios hecho carne, para que posteriormente Cristo en nosotros y nosotros lleguemos a ser la manifestación de Dios, la expresión de Dios. Y el misterio de la iniquidad es totalmente lo contrario, es maldad. Y es todo esto que estás siendo preparado durante muchos años, es la plataforma que se está preparando, gestando para la manifestación del anticristo. En los últimos tiempos la maldad se ha incrementado muchísimo, porque es necesario que esto acontezca para que el anticristo pueda ser manifestado. Fíjese que en el misterio de la piedad, Dios es manifestado, y en el misterio de la iniquidad, el anticristo será manifestado en su tiempo. Todo esto habla de los últimos tiempos, todo esto habla de la venida del Señor. Por eso necesitamos estar apercibidos de los tiempos finales en los cuales nos encontramos. Como hijos de Dios necesitamos conocer tres asuntos muy importantes. Primero que todo necesitamos conocer el plan de Dios. ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos ha llamado? Segundo, necesitamos conocer las artimañas de Satanás, porque conociendo al enemigo nosotros podremos discernir cuándo nos está atacando, porque él quiere estorbar que nosotros no avancemos en el plan de Dios. Y lo tercero que necesitamos conocer es que nosotros necesitamos desarrollar un vivir de comunión con Dios. Esto es muy importante porque necesitamos conocer a nuestro Señor, y conociendo a nuestro Señor conoceremos su propósito. Amén, hermanos. Dios quiere llevarnos a ser vencedores. Repito, Cristo viene pronto y Cristo viene por sus vencedores. Pero Satanás intentará a toda costa que nosotros lleguemos a ser vencedores. Por eso él se vale de estrategias para que nosotros no avancemos. Y una de las estrategias que utiliza es que nosotros no conozcamos la palabra de Dios. Coloca impedimentos para que nosotros no conozcamos, coloca distracciones, muchas cosas para que nosotros no vayamos a la palabra de Dios. De todo eso vamos a hablar más adelante. Segundo, intentará a toda costa anular la función de nuestro espíritu humano, en el cual reside el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice: no apaguéis el espíritu. Y tercero, lo tercero que utilizará es que él tratará a toda costa de impedir que tengamos un vivir de oración. Si Satanás logra esto tercero, queridos hermanos, él habrá ganado un gran trecho en su propósito. Por eso necesitamos, como hijos de Dios, saber que tenemos que tener un vivir de comunión con Dios y que tenemos que tener un vivir de oración. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos velar en todas estas cosas. Estamos en los últimos tiempos. No podemos descuidarnos. Cristo viene pronto. Bueno, hermanos, entonces, entrando en materia, la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad significa ausencia de equidad. La iniquidad es contraria a la equidad. La equidad habla de un juicio justo para un pueblo, habla de que está, digamos, ligada a las leyes, donde hay justicia, mientras que la iniquidad es todo lo contrario. En la iniquidad hay ausencia de ley, ausencia de equidad. En el original griego la palabra iniquidad es anomía. Anomía
quiere decir sin ley, desvío de las leyes naturales, donde no hay normas. También significa anarquía. Anarquía es cada quien hace lo que quiere. Desobediencia a la ley divina. Desobediencia a la ley divina. A todas estas cosas, Satanás quiere llevar a la humanidad. Quiere llevar a la humanidad a que la humanidad ande sin ley. Sobre todo, que la humanidad no se someta a la ley divina. Los tiempos del posmodernismo, los tiempos actuales que estamos viviendo, vemos mucho de esto, queridos hermanos, donde hoy se habla de todo menos de Dios. Es el plan de Satanás para quitar de en medio a Dios y que el hombre se guíe por sus propios preceptos, por sus conceptos, por lo que él cree que de cómo deben ser las cosas. Esto está sucediendo hoy día en el mundo. Entonces, lo que es correcto hoy día está dejando de ser correcto. Lo que debe ser correcto está dejando de ser correcto. Porque Satanás, a través de las ideologías, va implantando cosas en este sistema, poco a poco va inyectando para que las personas se vayan amoldando a eso que él quiere implantar en este tiempo. Entonces, eso es la iniquidad. La iniquidad está hoy día desbordada en este mundo. Entonces, hermanos, la iniquidad actúa. Vamos a tomar como ejemplo lo que está sucediendo hoy día. Hoy día hay una pandemia a nivel mundial. Los virus se introducen dentro del cuerpo, entra por vías respiratorias y se alojan en las células, y a partir de allí ellos comienzan un proceso de la replicación viral para poder enfermar a las personas y llevarlas a la destrucción. De la misma forma actúa la iniquidad. Se introduce en los hijos de Dios, se introduce en la humanidad, hasta el punto de tomar todo su ser y dañar a las personas. Fíjese que en la parte física, en la parte biológica, el virus entra al cuerpo y logra su cometido, logra multiplicarse, porque las personas tienen su sistema inmunológico, algunos deprimido o algunos lo tienen debilitado. Y las personas se enferman con los virus. Pero hay personas que tienen un sistema inmunológico fuerte, donde los virus entran en algunos, de pronto la persona experimenta algunos síntomas leves, otros no experimentan síntomas, y es por causa de que su sistema inmunológico está fuerte. Entonces, mostrando esto, porque de la misma forma nosotros como hijos de Dios tenemos un sistema inmunológico espiritual, y este sistema inmunológico espiritual necesita estar bien fortalecido para que el virus de la iniquidad no nos toque, no entre en nosotros y no nos destruya. Vamos a ver más adelante cómo nuestro sistema inmunológico espiritual puede estar fortalecido. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Entonces, bueno, hemos hablado de la iniquidad.
estamos estamos hablando que que actúa como un virus. ¿Cómo saber si el virus de la iniquidad ha entrado en nosotros? Es algo bastante imperceptible, es muy sutil, él no infecta de un día para otro, entra y de a poco va haciendo su trabajo en nosotros. Y hay unos signos, hay unos síntomas que los hijos de Dios pueden comenzar a experimentar cuando el virus de la iniquidad ha entrado en nuestra vida. Por ejemplo, Mateo capítulo 24, versículo número 12, lo invito para que leamos ese versículo, Mateo 24, versículo número 12, dice la palabra: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Note que aquí hablan de maldad. La maldad está ligada a la iniquidad. Cuando la maldad entra, cuando la iniquidad entra, produce un efecto en los hijos de Dios, y es que el amor se enfría. Y el amor aquí es el amor que Dios ha depositado en nosotros, el cual nos lleva a que nosotros amemos las cosas de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, sea que la leamos o sea que escuchemos un mensaje como el que estamos escuchando en estos momentos, pregunta: ¿cómo la recibe usted? ¿Usted la recibe con gozo? ¿Tiene sensibilidad a la palabra o es indiferente? Si es indiferente a la palabra, si no tiene sensibilidad, hay que revisarse, porque probablemente hay iniquidad que ha enfriado el amor por la palabra. No siente apetito por la palabra, hay que revisarse. Segundo, la oración. La oración. Cuando usted ora al Señor, siente la presencia del Señor, siente que Dios está con usted. Siente apatía por la oración, no le dan ganas de orar, pasan días, semanas sin orar. Hay que revisarse, son síntomas, hay que revisarse. Tercero, el espíritu. El espíritu, me refiero al espíritu humano. En cuanto al ejercicio del espíritu, por ejemplo, cuando usted está en una reunión, ¿usted siente gozo durante la reunión? ¿Siente alegría, se regocija? ¿Usted siente deseos de servir a Dios en su espíritu, servirle con gozo, con alegría? ¿O es indiferente? Hay que revisarse. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros y está en nuestro espíritu. Y nosotros no somos espirituales y nosotros necesitamos permanentemente ejercitar el espíritu. Pero si esto no está sucediendo, algo ha pasado, hay que revisarse, queridos hermanos. Son síntomas que podemos experimentar cuando el virus de la iniquidad ha entrado a nuestra vida. Recuerde que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra está relacionada con los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, las escrituras que acabamos de leer. Bueno, ya vimos, hablamos sobre la iniquidad, cómo actúa, lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos. Ahora vamos a ver el antídoto contra la iniquidad. Para eso vamos a utilizar dos escrituras de inicio. La primera está en Romanos capítulo 12, versículo número 11. Busque su Biblia, Romanos 12, 11. Dice la palabra del Señor:
en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Subraya allí en su Biblia la palabra fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando hablamos de algo que ferviente, es algo que está caliente, que tiene una temperatura elevada. Bueno, así necesitamos ser nosotros, fervientes en espíritu. Otra escritura que también nos ayuda sobre el antídoto es 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Busque 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo número 6. Dice, es una palabra que el apóstol Pablo le aconseja a su joven cooperador, Timoteo, el cual estaba pasando por un momento difícil, y él le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Subraya allí en su Biblia el fuego del don de Dios. El fuego del don de Dios. Y el fuego habla de qué? Habla de calor. Habla de calor. El fuego estaba en Timoteo. Y el fuego es el fuego del Espíritu. Aleluya, hermanos. Entonces, esto nos quiere mostrar de que el Espíritu Santo de Dios, que mora en nuestro espíritu, contiene el fuego que nosotros necesitamos para contrarrestar la frialdad espiritual. ¿Está usted experimentando frialdad espiritual? Usted necesita del fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Todos necesitamos el fuego. Todos necesitamos mantener la llama encendida dentro de nosotros. Mire, por ejemplo, cuando se van a celebrar los Juegos Olímpicos en el mundo, semanas antes de que se inicie la fecha de los Juegos Olímpicos, hay como especie de un protocolo en el cual muchos deportistas elegidos a nivel mundial cargan la llama olímpica y la conducen por diferentes ciudades del país sede donde se van a efectuar los Juegos. Y ellos van recorriendo diferentes ciudades y en ese recorrido un deportista, cuando termina su recorrido, le entrega la llama al otro deportista y él continúa corriendo y así sucesivamente hasta que la llama olímpica llega a la sede donde se van a efectuar los Juegos y el día de la inauguración se enciende la llama ya oficial de los Juegos Olímpicos. Nosotros necesitamos ser como esos deportistas que mantienen la llama encendida hasta que lleguemos a la meta. Aleluya. La llama de nuestro espíritu que es la cual contiene el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Nosotros necesitamos mantener la llama encendida, el fuego encendido, aleluya, para que podamos llegar a la meta, queridos hermanos. Y aún esta llama nosotros podamos pasarla a otros, para que otros también puedan tener la llama encendida. Mire que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de reunión, recuerden que una de las secciones del tabernáculo era el lugar santo, y en el lugar santo estaba el candelero de oro, y el candelero de oro era un mueble que contenía 7 brazos con 7 llamas encendidas, 7 lámparas encendidas, 7 brazos para iluminar, para brillar. Y esta llama tenía que permanecer encendida y el sacerdote tenía que permanentemente suministrarle el combustible para que la llama estuviera encendida, y este combustible era aceite de oliva, y el aceite habla del Espíritu Santo. Es decir, nosotros necesitamos permanentemente mantener el suministro del Espíritu Santo de Dios
dentro de nosotros para que el fuego pueda permanecer encendido. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mantener el fuego encendido? A través de ser llenos del Espíritu. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? A través de la oración. Oración, suministro del Espíritu, fuego encendido. Oración, a eso súmele santificación. Porque si nos santificamos todos los días, no habrá ningún impedimento para que la llama se mantenga encendida. Recuerde que la palabra dice, no apaguéis el Espíritu de Dios, no apaguéis el Espíritu. Entonces, queridos hermanos, gracias al Señor, porque el Señor nos muestra que el antídoto contra la frialdad es el fuego del Espíritu Santo. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 4. Dice, perdón, y rectifico la escritura. No, es Apocalipsis 1:4. 1:4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Subraya allí los 7 espíritus. Y aquí los 7 espíritus se refiere a el poder del Espíritu Santo de Dios, que está 7 veces intensificado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la maldad se ha incrementado, la iniquidad se ha incrementado. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo para este tiempo también lo necesitamos nosotros, intensificado en nosotros. Aleluya. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El capítulo 4 de Apocalipsis, versículo número 5, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los cuales son los 7 espíritus de Dios. 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Dios ha provisto 7 lámparas de fuego, aleluya, para contrarrestar la frialdad, para contrarrestar el efecto maligno que produce la iniquidad. Y estas 7 lámparas son los 7 espíritus. Una lámpara, ¿para qué es? Una lámpara es para alumbrar. ¿Y el fuego para qué es? El fuego quema. Por lo tanto, queridos hermanos, el Señor viene a alumbrarnos. Si hay cosas negativas en nosotros, en la comunión, Dios las mostrará. Y con el fuego serán consumidas. Por eso necesitamos cultivar el vivir de oración. En el vivir de oración seremos alumbrados, y si somos alumbrados,
Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que consuma todo aquello que está en nosotros, que nos afecta nuestra vida espiritual y que nos lleva a menguar y finalmente nos lleva al enfriamiento. Aleluya, amados hermanos, por el fuego. Yo quiero este fuego, anhelo este fuego, el fuego del Espíritu Santo, el que va a contrarrestar la frialdad que se introduce, aleluya, por causa de la iniquidad. Ahora vamos a mirar un segundo punto, y es cómo nosotros podemos ser inmunizados contra el virus de la iniquidad. Mire, nuestro sistema inmunológico puede ser fortalecido dependiendo muchas veces de la alimentación que nosotros tengamos. Sí, hermano, entre más nosotros nos alimentamos de alimentos que enriquezcan nuestro sistema inmunológico, menos vamos a ser afectados por virus, etc. Entonces, lo mismo, hay una inmunización espiritual que necesitamos adquirir. Y esta inmunización espiritual vendrá única y exclusivamente por la palabra de Dios. Amén. Mire, cuando la palabra de Dios está presente en nuestra vida, que nosotros estemos siendo alimentados, estemos siendo nutridos por la palabra de Dios todos los días, amados hermanos, vamos a estar bien nutridos y nuestro sistema inmunológico estará fortalecido. Una persona naturalmente que no se alimenta bien, hermanos, su sistema inmunológico no estará fuerte y se enfermará. Por eso necesitamos alimentarnos bien. Y en lo espiritual necesitamos comer la palabra de Dios para estar bien nutridos y tener un sistema inmunológico bien fortalecido. Aleluya. Entonces, vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 1 y 2, porque allí nos va a mostrar la manera como Satanás opera para afectarnos. Versículo 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Perdón, estoy leyendo el capítulo 1. Es el capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Tesalonicenses es un libro que habla mucho acerca de la venida del Señor. Y el apóstol Pablo estaba mostrándole a los tesalonicenses que si alguien quería enseñar otra cosa diferente a la que él le había enseñado, que no se dejaran mover en su mente, en sus pensamientos, que era conforme como Pablo les había enseñado. Entonces, ¿por qué mostramos esto? Porque esta es la manera como Satanás opera. Él opera en nuestra mente. Nuestra mente es el lugar de trabajo de Él para afectar a los hijos de Dios. Recuerde que Romanos capítulo 12, versículo número 2, dice la palabra: en lo que requiere no os conforméis a este siglo, sino
transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Allí no os conforméis, quiere decir no os amoldéis, es decir, no dejen que la corriente de este mundo cambie su manera de pensar, cambie la manera como han sido enseñados, porque es allí donde Satanás trabaja en la mente del hombre. Mire, hoy día se introducen ideologías y Satanás las va introduciendo de a poco, de a poco. Por ejemplo, está la ideología de género. Mire cómo trabaja sutilmente o de frente, diría yo, en los colegios, enseñándole a los pequeñitos que no se nace ni hombre ni mujer, sino que cuando ya tengan razón, ellos elijan que quieren ser hombre o mujer. Y eso es completamente diferente a lo que Dios ha determinado desde el principio. Y así van introduciéndose las ideologías. Por eso, nuestra referencia para nuestra conducta debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el patrón que guía nuestro andar. La palabra de Dios. Por eso necesitamos comer la palabra de Dios, estar bien alimentados, que nuestro depósito esté lleno de la palabra de Dios, para que no nos dejemos mover de lo que Dios ha determinado y Dios nos ha enseñado en su palabra. Vamos a leer 3 escrituras y con esto terminamos. En Segunda de Timoteo en el capítulo número 1, esta es una palabra de Timoteo a su joven cooperador, una palabra de Pablo a su joven cooperador Timoteo, en el cual, bueno, a esto también quiero hablar a los jóvenes. Los jóvenes son muy dados a tener poco interés por la palabra, y yo estoy seguro que esto también les va a ayudar mucho a ustedes, jóvenes, y en fin, en general a todos. Según Timoteo 1:13 dice la palabra allí: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Subraya allí la palabra retén. Esto quiere decir que la palabra de Dios que nosotros escuchamos y que nosotros leemos, necesitamos retenerla, que quede contenida en nuestro depósito, aleluya, para que la palabra de Dios pueda hacer morada, como dice también en Efesios, que la palabra de Dios habite ricamente en nuestros corazones, que la palabra debe que esté arraigada en nosotros. Por eso necesitamos retener cada vez que nosotros escuchemos un mensaje. Tomemos notas. Hoy usted debe estar tomando notas. ¿Para qué? Para que la palabra podamos nosotros posteriormente al mensaje estudiarla, considerarla, meditarla. Necesitamos hacer esto. De esta manera retenemos la palabra de Dios. Y el versículo 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Entonces, cada vez que usted escucha la palabra, recibe la palabra, lee la palabra se introduce en usted y queda guardada en el depósito espiritual de la palabra de Dios. Aleluya. La palabra es espíritu y vida, y cuando usted toma la palabra, usted recibe espíritu y vida, y su depósito permanecerá lleno, para que cuando se presenten las artimañas de Satanás, usted pueda
en ese depósito que usted tiene lleno de la palabra, usted pueda contrarrestar esas artimañas y no se ha movido de lo que usted es como hijo de Dios. Aleluya. Entonces, retén la forma de las sanas palabras y guarda el buen depósito. Oh, hermano, qué maravilloso. Dos asuntos muy importantes que necesitamos considerar. Otra escritura, primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 12 y 13, dice allí: ninguno tenga en poco tu juventud. Aleluya. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire, ser ejemplo en palabra. Bueno, esto se lo habló Pablo a Timoteo, que era joven, pero esto es para todos nosotros. Necesitamos ser ejemplo en palabra. ¿Sabe qué? La palabra de Dios nos llevará a nosotros a tener una conducta, aleluya, que pueda ser ejemplo para muchos. Nuestro andar debe ser ejemplo para muchos. Si no hay la palabra depositada en nosotros, la iniquidad entrará a nosotros y no podremos ser ejemplo para muchos, no podremos ser testimonio para muchos, y muchos no creerán lo que nosotros somos, por lo tanto no creerán en Dios, y el mal testimonio impedirá que otras personas se conviertan al Señor. Entonces, y el versículo número 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire, en lo cual necesitamos ocuparnos. ¿Ocuparnos en qué? Ocuparnos en la lectura. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos invertir bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Necesitamos ocupar el tiempo bien leyendo la palabra de Dios. Lea libros espirituales que lo van a ayudar mucho. Aleluya. Alabado sea el Señor. No estoy en contra de los libros seculares, pero en lo posible, ocúpese más bien en libros espirituales que van a alimentar su alma y su espíritu. Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, mire estas palabras: retén la forma de las sanas palabras, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, y entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Aleluya, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Y finalizo ya con este versículo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, versículo muy conocido por todos. 2 de Timoteo 3, 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la utilidad de la palabra de Dios. No voy a entrar en el detalle de cada uno, simplemente quiero decir que todo lo que usted necesita está en la palabra de Dios. Tiene muchas utilidades para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que nosotros seamos perfectos, que tengamos un vivir adecuado y que estemos preparados, amados hermanos, preparados para toda buena obra, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros y el propósito de Dios sea cumplido en toda la tierra. Cristo viene pronto, preparémonos, aleluya, busquemos el Espíritu, busquemos el fuego, seamos fervientes en espíritu, alabado sea el Señor, sirvamos al Señor, llenemos el depósito que hay en nosotros de la palabra de Dios,
para que podamos ser aquellos, aleluya, que avanzan hacia la meta. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga. Amén. Gracias al Señor por la palabra de esta mañana. Una palabra que nos anima a que seamos vencedores, a resistir la acción de la iniquidad por medio de la palabra de Dios y por medio de la oración. Gracias al Señor. Hermanos, ahora sí, habiendo dicho esto, le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos han visto en esta mañana a través de este canal. Sean todos ustedes bienvenidos. Vida de iglesia y familia. Realmente para nosotros la vida de la iglesia sigue en nuestras casas. Cada uno de nosotros la experimenta con su familia y con los hermanos a los cuales nosotros llamamos para tener también esa comunión. Alentamos a los hermanos a que nos estemos comunicando unos con los otros para saber el estado de cómo están nuestros hermanos en sus diferentes aspectos, tanto física como psicológica, es decir, emocionalmente, cómo están nuestros hermanos, cómo están viviendo estos días de encerramiento, y también la parte espiritual, si estamos tomando la palabra de Dios. Entonces debemos ser ayudados los unos a los otros. Utilicemos nuestros teléfonos, WhatsApp, para estar en comunión uno con los otros. Gloria al Señor, amén. Nuestras reuniones, hermanos, tenemos en la vida de la iglesia y en la iglesia en Barranquilla varias reuniones que son oficiales para nosotros. Tenemos la reunión del día viernes, que es la reunión de oración a las 7 p.m., en la cual oramos por los intereses de Dios, por el mover de Dios aquí en la tierra y en la iglesia en Barranquilla, por los intereses también de los hermanos. Entonces lo invitamos a que participe activamente de esta reunión. Espere el link por WhatsApp. Sábado 7 p.m. la palabra ministerial por el canal de YouTube. Los sábados tenemos esa comunión a esa hora y los esperamos a todos. Compartan este link a sus amigos, familiares. Domingos como hoy, la palabra que se acaba de dar, la palabra profética, lo que Dios ha puesto en el corazón de los pastores, lo que ellos, la luz que han recibido, ellos la transmiten por medio de la palabra profética. Y ahora que se termine esta reunión, tenemos el profetizar con base en esta palabra que se ha liberado en esta mañana. Tenemos a las 10 a.m. el profetizar por Zoom, el cual también estará al final de esta presentación, pero también espérelo por WhatsApp. Domingos a las 11 a.m., en un rato más tarde, posterior al profetizar, se tendrá la reunión de niños por YouTube, por este mismo canal. Entonces, estas son las reuniones de la iglesia en Barranquilla. Las reuniones que son por YouTube, puedes ubicarlas en el canal Videos Iglesia en Barranquilla, así como está aquí en la parte inferior. Entonces, seguimos con los anuncios, diezmos y ofrendas. Hermanos, dice la palabra del Señor: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias, Señor, porque tú amas al dador alegre. Señor, queremos darte de lo que tenemos, Señor Jesús, y aún provee Dios a los hermanos, hermanas, para que podamos darte, Dios, de lo que tú nos das. Entonces, hermanos, hagamos llegar estos diezmos y ofrendas a las arcas de la iglesia por medio de los coordinadores de su sector. El amor se manifiesta, el amor se hace real. El amor no solamente son palabras. En estas comuniones que estamos teniendo con los hermanos, verifiquemos cómo está también su despensa,
cómo está su situación alimenticia. Hay hermanos que sabemos que pasan necesidades y esta es una manera de manifestar el amor entre los hermanos. Para esto tenemos la canasta de amor. La palabra del Señor dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Hermanos, si usted tiene algo que comer, hay que darle gracias a Dios por ese plato de comida que ha puesto en su mesa, pero también pongámonos en el corazón y en los zapatos de las otras personas, de los hermanos que no tienen nada que comer. Entonces, usted que tiene que comer, haga lo mismo, es decir, dé al que no tiene. Entonces, canalice estas ayudas con los coordinadores de su sector. Hagamos práctico el amor. Alimento diario. Ya está disponible el segundo tomo, Las promesas de Dios, de la serie Los ministros del nuevo pacto. Este alimento diario tiene un costo de 3,000 pesos, de 13,000 pesos. Está disponible y también puede adquirirlo con los coordinadores de su sector. La literatura. Tenemos 2 libros a la disposición de los hermanos. Recuerden que este libro, Fundamento de la Fe Cristiana, hasta el 30 de julio estaba en un precio de oferta de 20,000 pesos, pero ya se acabó esa oferta. Ahora este libro está en su valor pleno, a 30,000 pesos. Y La mujer virtuosa, una mujer virtuosa en construcción, tiene un costo de 22,000 pesos. Hermanos, aun cuando haya pasado la oferta, este libro está disponible y les recomiendo encarecidamente que por favor nos hagamos a esta literatura. Para cualquiera de los 2 libros o los 2 libros, comuníquese al celular 312-621-3101. 312-621-3101. Jóvenes. Los jóvenes tienen un canal en YouTube que se llama JIB Music, en el cual ellos pueden, todas las personas pues pueden encontrar ahí un contenido para los jóvenes, palabra para los jóvenes, alabanzas, un contenido algo diferente para que si usted también tiene un joven al cual puede invitar, pues compártale este enlace. Hay palabra que se ha transmitido en reuniones anteriores y los jóvenes pueden ser edificados. Si usted tiene un familiar, un amigo, pásele este enlace, alguna de esa palabra que usted considere que es edificante para él, pues pase el link de alguno de esos videos o palabras que ya se ha transmitido. Y de esa manera también practicamos la predicación del Evangelio. Entonces, gloria a Dios por JIB Music. Reunión de los adolescentes. Es la generación santa. Los adolescentes tienen reunión todos los sábados a las 5 p.m., 5 de la tarde. Ahí está el link, el ID de la reunión, porque es por Zoom. Son los adolescentes de Iglesia en Barranquilla, que se titulan o se hacen llamar la generación santa. El próximo mensaje se titulará, es la tercera parte de los mensajes que se están viendo con los adolescentes después de la conferencia de Generación Santa, que se titula El Regreso, parte 3, El Juicio. Así que muy atentos, Generación Santa, para el próximo mensaje, sábado 5 de la tarde. Reunión infantil. Para la zona creativa de la reunión infantil vas a necesitar hoja de papel, tijeras, lápiz, colores, marcadores, crayolas y plumón delgado. Ya sabes, hoja de papel, tijeras, lápiz, colores, marcadores, crayolas y plumón delgado. No se te olvide. El servicio de oficina. Dice, informa que a todos los hermanos y hermanas que el servicio de oficina de la iglesia estará disponible para cualquier diligencia en los siguientes horarios. Martes y miércoles de 9 a.m. a 6 p.m.
martes y miércoles 9 a.m. a 6 p.m. Hermanos, si necesitas ayuda espiritual, tienes alguna petición, alguien por el cual necesites que se realice una oración, puedes comunicarte a este correo iglesiaenbarranquilla@gmail.com. Puedes comunicarte a este correo, expresar ahí por quién quieres que oren y cuál es su necesidad. Dios está obrando en medio de su pueblo. También puedes comunicarte por WhatsApp, por medio de los coordinadores de su sector. Entonces, para que te apoyemos en oración y si tienes alguna necesidad espiritual, también poder orar por tu necesidad y por la de los tuyos. Y eso es todo, hermano. Bendiciones para todos. Los esperamos, ya sabes, en el Profetizar. Ahora mismo, el ID de la reunión es 874-5995-6274. 874-5995-6274. Este link también estará disponible en los WhatsApp. Así que, de todos modos, si lo quieres copiar, excelente. Pero igual también se te va a mandar el link por el WhatsApp. Hermano, la gloria sea para el Señor. Hasta pronto.